Podemos decir que es una persona tóxica, grosera, de mal humor, amargada, mal hablado. ¿Han conocido a alguien así? ¿Les gustaría permanecer todo un día con esa persona? ¿Verdad que no? Pero también hemos conocido personas que verdad nos caen bien, simpáticas, amables, personas de buen hablar, de buen ánimo, y de verdad nos gustaría estar más tiempo con esas personas. También hemos conocido personas que no hablan, solo están calladitas, sentaditas. Si imaginamos en una reunión, llega esa persona, se sienta y todo el mundo está platicando. Y cuando ves un partido de tenis, solo está mirando acá, está mirando acá, está mirando acá y no habla. Te quedas con esa persona a solas y le dices, hola, hola. ¿Cómo estás? Bien. Hace calor, ¿verdad? Sí. ¿Cierto? Y nos preguntamos, ¿por qué son las personas así? ¿Por qué realmente se comportan de diferentes maneras? Y no sabemos. Algunos dicen, bueno, porque es introvertido. Otros dicen, esa persona es de herencia, lo trajo. Hijo de tigre, pintito. Pero realmente será esa la causa, realmente es el motivo. Es lo que vamos a tratar hoy en este tema. Vamos a hablar de algo muy importante y el tema se llama, por favor, la diapositiva. Nos ponen en suspenso. ¿Cómo se llama el tema? Administra tus emociones. Administrar es controlar, es hacer que todas las cosas fluyan equilibradamente, correcto. Entonces vamos a hablar hoy de las emociones, pero también la Biblia habla de las emociones. ¿Sí? Podemos ver que también hay personajes bíblicos que manifestaron sus emociones. ¿Sí? La siguiente, por favor. Veamos, Primera de Samuel 28, 4, 5, en la versión Dios habla hoy, dice: los filisteos se reunieron y fueron a establecer su campamento en Sunem, y Saúl, el rey Saúl, juntó a todo Israel y tomó posesiones en Gilboa. Pero cuando vio, o sea, ¿qué hizo? Vio. Cuando vio el campamento filisteo, ¿qué tuvo? No hubo miedo, es una emoción. Tuvo miedo dominado por el terror. ¿Y qué hizo eso? ¿Qué causó ese miedo en Saúl? Tomó decisiones equivocadas y tuvo que consultar con un espiritista. ¿Correcto? Veamos Marcos 14, 72. Me dice, en aquel mismo momento cantó el gallo por segunda vez. ¿Y Pedro qué? Se acordó, pensó, se acordó de que Jesús le había dicho, antes que cante el gallo por segunda vez, me negarás 3 veces. ¿Y qué pasó? Se echó a llorar. Recordó y se puso a llorar. Correcto. Continuamos. El objetivo de este tema es, ¿continuamos? Vamos a ver Proverbios 15, 15. Y dice la palabra de Dios, para el afligido todos los días son malos. ¿Para quién? ¿Quién es el afligido?
Una persona que está en constante sufrimiento. ¿Cómo ve la vida esa persona? Malos. Para el afligido todos los días son malos. Para el que es feliz, todos son de fiesta. La persona que está feliz, está tranquila, está en paz, ve la vida de otra manera que la persona que está triste y afligido. ¿Correcto? Entonces, vamos a ver el objetivo de este tema. El objetivo es saber cómo las emociones afectan mi vida. Las emociones me van a afectar de una u otra manera mi vida. Es inevitable. Ya sea que me haya afectado, ya sea que me está afectando o me va a afectar. Correcto. Y también saber que son causa de muchos de los problemas que estamos viviendo y la forma de enfrentarlos. Las emociones nos van a meter en muchos problemas. Muchos de los problemas que tenemos es por nuestras emociones. Nuestras emociones nos han llevado a cometer cosas indebidas. Nuestra conducta es mala o buena, dependiendo cómo estén mis emociones. ¿Sí? Por ejemplo, una persona amargada. ¿Qué es lo que piensa una persona amargada? ¿Qué me puede decir? ¿Cómo piensa una persona amargada? Va a pensar con amargura, todo está mal. A ver, ¿cómo se comporta una persona amargada? ¿Cómo se comporta un amargado? Quejándose, lamentándose. Hay el sol y lo ve oscuro. Así se comporta una persona amargada. ¿Cómo va a vivir esa persona amargada? Con amargura. Así va a vivir. ¿Y qué decisiones van a ser las que tome una persona amargada? Pues la que toma una persona amargada, así como son sus emociones, así va a actuar, así va a pensar, así va a tomar decisiones. ¿Correcto? La siguiente. ¿Qué es una emoción? Vamos a hablar de emociones, pues tenemos que saber qué es una emoción. La palabra emoción significa movimiento, es un impulso. Una emoción es una respuesta de nuestro organismo ante un estímulo externo. Te hablan por teléfono y te dicen, te has ganado un auto. ¿Qué pasa con ustedes? Se pone y se empieza a gritar, ¡qué bueno! Ese es un impulso. Y fue un factor externo, correcto. O puede ser también algo interno, un pensamiento. Te estás bañando y de pronto te tocas en la espalda, sientes un granito, te empieza a doler. ¿Y qué piensan? ¿Qué es lo primero que piensan? ¿Nadie me dice? Te inclinas y te empieza a doler por este lado. Nunca me había dolido y ahora me está doliendo. ¿Qué pensamos? A ver, fuerte, por favor. Estoy enfermo. ¿Y qué enfermedad piensa que tienen? Normalmente tengo cáncer. ¿Cierto o no? Sí. Entonces es un factor externo o interno, ya sea un pensamiento, un recuerdo y una imaginación, al relacionarse con sus semejantes y el medio general. O sea, siempre voy a tener
emociones en todo momento. Vamos a ver. El pensamiento es algo de lo más complicado y más difícil de controlar. ¿Correcto? Vamos a ver. Les voy a dar una instrucción y estoy seguro que muy pocos me la van a seguir tal como les digo. ¿Correcto? Estén atentos. No piensen en un elefante rosado. ¿Quién obedeció? Una persona no pensó en un elefante rosado. Todos los demás pensaron en un elefante rosado, ¿cierto o no? Entonces les dije que no lo hagan y lo hicieron. Eso provoca. ¿Y qué pensaron cuando vieron el elefante? ¿Cómo lo imaginaron? Bonito, volando, y les dio cierta alegría, ¿correcto? Bueno, continuemos. Vamos a hacer otra prueba. ¿Qué ven allá? ¿Qué les causa lo que están viendo? No, el anterior. Ya me quitaron la sorpresa. ¿Qué piensan al ver esta imagen? ¿Quién me puede decir? Están contentos, ¿verdad? ¿Qué recuerdan? A la nieta, a la niña que acaba de nacer. ¿Y qué despierta en nuestro ser? Ternura, alegría. Y en la otra, la siguiente. ¿Qué piensan? Dolor, ¿verdad? Enojo. Nos molesta ver esta imagen. ¿Cómo queda nuestro ánimo? Dios nos creó con emociones. El tener emociones no lo vamos a evitar nunca. Dios nos creó con emociones. Pero ¿por qué nos dio emociones Dios? ¿Para qué nos dio emociones? Para que nos podamos adaptar e interpretar la vida. Para que podamos comunicarnos con las demás personas. Para que podamos admirar la belleza de la creación. ¿Sí? Las emociones es para beneficiarnos, para que yo pueda tener una relación de amor con Dios, una relación libre, donde yo pueda sentir gozo, paz, fe, bondad, misericordia. Yo pueda sentir eso en mis emociones, y yo también lo pueda sentir con mis hermanos, con mis semejanzas, con la gente que existe. Por eso Dios me dio emociones. ¿Correcto? Entonces, si vamos a hablar de emociones, vamos a ver qué emociones tenemos. La otra. Aquí ya no somos robots. La siguiente. El hombre tiene 4 emociones básicas. ¿Por qué son básicas? Porque todo ser humano las tiene. No importa la época. No importa la cultura, no importa el lugar, siempre el ser humano va a tener estas 4 emociones: enojo, miedo, tristeza y alegría. Si alguien dice que nunca se ha enojado, miente. Si alguien dice que nunca está triste, miente. Todos los hombres, todos los seres humanos sentimos, tenemos una emoción, ¿correcto? Entonces vamos a empezar a ver una por una de una manera rápida para que podamos entenderlas. La siguiente. Enojo o ira. El enojo es una reacción emocional que se produce por la creencia. Muchas veces creo algo y no es cierto, es un pensamiento. O de que algo injusto la creencia de que algo injusto va a ocurrir o ha ocurrido
y que afectan negativamente los intereses de la persona. Está encaminado a mostrar nuestra inconformidad y quejarnos y oponernos a límites. Cuando nosotros tenemos una correcta administración de mis emociones, me sirve para esto. Por ejemplo, nos subimos en el bus. Estamos en el bus y alguien se nos está porreando encima o nos da masaje sin pagar gimnasio. Y si tú sientes eso, te enojas. ¿Y qué haces? Pones límites. Le dices, hey, no permito que me sigas lastimando o que sigas abusando de mí. Un compañero de la oficina que viene y toda la vida te hace bromas, toda la vida te hace bromas. Con el enojo vas y le dices, ya, basta, cálmate, hasta aquí te permito. Correcto. Entonces, la función del enojo básicamente nos prepara para defendernos o actuar ante situaciones amenazantes. Si hay una persona que todo el tiempo se enoja y me quiere golpear, me preparo, porque no lo voy a permitir. ¿Correcto? Entonces, el enojo mal administrado o descontrolado puede inducirnos a situaciones delicadas. Cuando yo no administro correctamente mi enojo, puedo cometer errores, puedo lastimar a una persona, puedo ofender a una persona, puedo golpear a una persona, ¿sí? Y lastimar a las personas que nos rodean, destruir un hogar. ¿Quién soporta vivir con un esposo violento o una esposa violenta? Nadie, correcto. A tener sentimientos de odio, rencor y resentimiento y furia. El enojo mal controlado nos puede perjudicar. La siguiente, por favor. Miedo o temor. El miedo es sostenido por la creencia de que algo malo va a ocurrir o ha ocurrido y que uno no es capaz de enfrentar esta situación. También creencia. Muere un familiar, muere una persona amada, ¿sí? Y seguidas pensamos, ¿y qué va a pasar de mi familia? ¿Qué va a pasar de mis hijos? ¿De qué vamos a vivir? Aparte del dolor que ocasiona. Nos da miedo, ¿correcto? De esta se genera el pánico, ansiedad y angustia. Cuando hay un miedo descontrolado, que no administramos correctamente, una de las cosas más importantes que está sucediendo en esta época es la ansiedad. ¿Cuánta gente no tiene ansiedad? ¿Hay alguien aquí que padece de ansiedad? La ansiedad viene del miedo, de la incapacidad de controlar las cosas. De eso viene la ansiedad. O porque tuviste una herida o una situación que te causó mucho miedo. Y al no tener el control de las circunstancias, ese miedo regresa y se manifiesta en ansiedad. ¿Correcto? El miedo mal utilizado puede esclavizarnos. ¿Por qué me puede esclavizar el miedo? Hay personas que no se pueden subir a un automóvil, a un autobús. Hay personas que tienen miedo de salir a la calle. Hay personas que tienen miedo de comer incluso, porque tienen miedo que se van a atragantar y se van a asfixiar. Entonces el miedo también nos puede paralizar. ¿Cuántas veces hemos visto escenas en que cuando estás caminando y de pronto viene un auto y te pita, suena el claxon, ¿y qué pasa con la persona? Muchas veces queda paralizada. Pero también te puede paralizar cuando, por ejemplo, un cantante o una persona que se quiere dedicar al canto, ya entrenó, ya ensayó, agarra su guitarra, se para y cuando quiere empezar a cantar, ve al público y se paraliza. No puede. ¿Cuántas personas cuando en la escuela
te dicen, vas a presentar tu trabajo que hiciste, que está maravilloso, lo vas a presentar en público. Y solo saber que vas a hablar en público, te paralizas. Y no puedes. ¿Sí? También puede paralizarnos y destruirnos. Muchas veces por miedo no hacemos las cosas y ante una amenaza que tienes, por ejemplo, el miedo te puede, hay personas que te vienen y te amenazan, si dices algo te mato. No hablas por miedo a que te pase eso. Y te está hundiendo, te vas hundiendo, te vas hundiendo, te vas hundiendo y te destruye. Te puede impedir que desarrollemos nuestras capacidades. Por miedo no entro a una universidad porque creo que no puedo estudiar, que la universidad no es para mí. Por miedo no me atrevo a tocar un instrumento y no desarrollo mis capacidades. Puede producir ansiedad, nerviosismo, inquietud que quita la paz, nos bloquea emocionalmente y nos dificulta disfrutar muchas ocasiones de los pequeños y grandes placeres de la vida por miedo. Hay gente que no va a la playa porque tiene miedo al mar. Simple y sencillamente no va. Correcto. Tristeza. La siguiente. La tristeza es sostenida porque ha habido una pérdida muy importante y la creencia, nuevamente, de que el individuo no puede vivir sin eso que perdió. De esta se genera la melancolía, depresión y aflicción. ¿Cuántas veces le hemos dicho a una persona, principalmente los varones, no llores? No llores, los hombres no lloran. ¿Y qué pasa? Te retienes y no lloras. Pero ¿dónde está la tristeza? La tristeza está dentro. Y no puedo llorar porque me prohibieron llorar. De niño me dijeron que los hombres no lloran. Me retengo y estoy con esa tristeza creciendo, creciendo, creciendo. ¿Y qué va a pasar? El día de mañana va a explotar. Cuando falleció mi madre, mi hermano mayor, no lloró. Estaba triste, pero no lloró. Estuvo siempre firme en el sepelio, en el entierro, pero estaba firme, no lloró. Mientras todos estábamos llorando, amigos, familiares. Y se acabó allá. Al mes me habla mi cuñada y me dice, Roger, ¿qué pasó? Vente porque tu hermano algo le pasa. ¿Pero qué pasa? Se encerró en su cuarto y está rompiendo todo y está gritando, por favor vente. Y me fui a ver a mi hermano. Llegué y le toqué. Gracias a Dios, él siempre a mí me ha tenido cierta consideración y me ha escuchado. Ábreme la puerta. Y me abrió la puerta. Y lo primero que hizo al verme es abrazarme y llorar amargamente. ¿Y por qué estás así? Le digo. ¿Qué tienes? Es que no puedo olvidar a mamá. Me acordé de mamá y no puedo. Y pasó toda una película en su mente de todo lo que había vivido con mi madre. Pero llegó un momento que ya no pudo soportar eso que sentía y se puso a llorar, a gritar, quedó desesperado totalmente. ¿Correcto? La tristeza mal administrada nos puede llevar a la depresión, ansiedad, insomnio, problemas de salud emocional. La mente va a afectar mi cuerpo siempre. Dependiendo de mi estado de ánimo me voy a sentir. Y las emociones siempre van a afectar. La depresión es una enfermedad mental. Colon irritable,
¿Quién padece de colon irritable? Yo padezco de colon irritable y cuando estoy estresado, estoy tenso, inmediatamente me afecta mi colon. Las enfermedades psicosomáticas no es que no existan, sí existen, pero no fueron ocasionadas tal vez por un virus o por una bacteria o por otra circunstancia. Fue ocasionado por tu mente y es una enfermedad real, está allá. Pueden hacer análisis, te pueden hacer los estudios que quieran y van a ver que no tienes nada. Cuando te da un ataque de pánico, crees que te estás muriendo, crees que la vida se te va, que viene el infarto. Vas al médico y te dice, no tienes nada. Pero sí estás sintiendo eso, es real. Pero fue ocasionado por una emoción. Alegría. La siguiente. Sentimiento de placer producido normalmente por un suceso favorable que suele manifestarse con un buen estado de ánimo, la satisfacción y la tendencia a la risa, a la sonrisa, el gozo, placer y satisfacción y bienestar. ¿Creen que la alegría me pueda dañar? ¿Quién cree que me puede dañar la alegría? O nunca me va a dañar la alegría. La alegría me puede dañar también. Puede hacer que yo no duerma. Mi inestabilidad en el sueño. Puede hacer que yo me crea tan feliz que me crea superior a las demás personas. Puede hacerme cometer violaciones a las reglas sociales. En un ¿cómo se llama? Sepelio, hay gente que se está riendo, contando chistes. ¿Por qué? Porque la alegría, el sentirse bien, me hace cometer actos que van a las normas sociales, me hace quebrar las reglas. ¿Sí? Dice, la alegría mal administrada puede producir ensalzamiento excesivo de la persona. No dormir más de 3 o 4 horas, no tener respeto por las normas sociales, depresión, estabilidad emocional muy baja. Esa persona puede empezar a padecer de bipolaridad en un momento dado. Las emociones nos sirven para interpretar y adaptarnos al mundo que nos rodea, pero bien administrada. Dios nos las dio para eso, ¿correcto? Ok, entonces la siguiente, por favor. La naturaleza de nuestras emociones. Nuestras emociones no son buenas ni son malas. Somos equipados con ellas como un diseño de Dios. Lo bueno o lo malo, ¿en dónde está? En la buena o mala administración o control que tengamos de ellas. Debemos entender que las emociones siempre influyen en nuestro estado de ánimo. Si yo me siento bien, ¿cómo me voy a comportar? Bien. Si me siento mal, ¿cómo me voy a comportar? Si me siento mal, me duele la cabeza, tengo tristeza, estoy enojado, viene alguien y le dirige la palabra, ¿cómo te va a contestar? De acuerdo a cómo se siente. Entonces, las emociones también me influyen en mi comportamiento. ¿Cuántas veces dice, hice esto porque estaba enojado? Tomé esta decisión porque estaba triste. También va a influir en nuestras decisiones. Los sentimientos, las emociones van a afectar en cómo respondo, cómo actúo y cómo tomo decisiones. Una persona amargada, ¿qué decisiones va a tomar?
malas, de amargura. ¿Correcto? Dice acá, vamos a ver. ¿A qué se debe ok, ya vimos aquí que la administración o control que tengamos de ellas, ¿correcto? Ahora, ¿a qué se debe la buena o mala administración de las emociones? La siguiente. O sea, ¿a qué se debe que no puedo controlar o sí puedo controlar mis emociones? Se debe a la intensidad y al valor o interpretación que le demos al estímulo que lo genera. O sea, siempre va a haber un estímulo que puede ser externo o interno. Ese estímulo puede ser algo que veo, algo que siento o algo que pienso o que recuerdo. Correcto. Entonces, dependiendo de la intensidad y el valor que yo le doy a ese estímulo, va a ser como voy a reaccionar. Ejemplo, yo perdí 10 pesos. ¿Me va a afectar? Tal vez no. Pero si pierdo 1000, llego a la casa y abro mi cartera porque quiero darle para que me compren algo y veo que el billete de 500 ya no está. Estoy hablando de pesos porque esa es la moneda que manejamos en México. Entonces, pierdo 500 pesos. ¿Me va a afectar? Puede ser también que soy una persona muy pobre y el perder 10 pesos para mí sí va a significar mucho. O puedo ser una persona con mucho dinero y perder 1000 pesos o 500 pesos ni en cuenta. Entonces, ¿cómo voy a responder ante los estímulos? De acuerdo a la valoración que le doy. También otro ejemplo. Vamos a suponer que mi esposa me manda al súper a comprar leche. Yo voy al súper y le traigo su leche. Y se la entrego. Y me dice, amor, te pedí deslactosada, no light. Y yo le digo, ups. Y dice, no te preocupes, cariño, me traes otra después. ¿Cómo me voy a sentir? Al que mi esposa me haya respondido de esa manera, yo la puedo interpretar de dos formas. Puedo decir, qué buena gente es mi esposa, me ama, me comprendió. Pero también puedo pensar, de seguro está pensando algo, me va a pedir algo y por eso se está poniendo de esta forma. ¿Por qué voy a pensar de esa manera? Dependiendo del valor y la intensidad del suceso, del estímulo que estoy viviendo, ¿correcto? ¿Cómo funciona la valoración? ¿Cómo funciona esto? Vamos a ver. Cuando llega a nosotros un pensamiento o estamos pasando por una circunstancia positiva o negativa, el estímulo, de cierta intensidad, la mente valora esa situación. Primero la analiza, la comprende, la acepta y de esto surge un pensamiento, ¿sí? Y del pensamiento surge ¿qué? Una emoción. O sea, tiene todo un proceso. Les vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, llego a mi trabajo y me recibe mi jefe y me dice, Roger, este trabajo que me diste esa noche está mal, es pésimo. No entiendo por qué estás haciendo las cosas así. Vuélvelo a hacer. Y se va. Y de pronto veo a mi jefe con el gerente de recursos humanos platicando.
¿Qué pienso? Todos ya pensamos, me va a correr. Pues es lo que pensamos. ¿Qué pasó en mi mente? Lo analizó, lo comprendió y aceptó una idea. Y la idea es de que lo van a correr. Y de ahí desprende todas las emociones, tal vez enojo, tal vez tristeza, tal vez miedo, o tal vez alegría, pues ya me quiero ir de este trabajo. No sabemos. O también puedo pensar que mi jefe actuó correctamente y esta es una oportunidad para demostrarle lo que yo valgo, lo que yo puedo hacer. De eso depende. Sí, esa fue una valoración. La siguiente. Para que yo pueda valorar las emociones, dice, el control e intensidad de la emoción de una persona será de acuerdo al valor o interpretación que le dé al estímulo que la produjo. ¿Basado en qué? Ese valor tiene un soporte. ¿En base a qué yo doy valor a las cosas? Por las experiencias que yo he vivido. He tenido buenas, malas experiencias. ¿Cuáles han sido? En empleos anteriores me corrieron solo por una cosita. Eso ya es una experiencia. Correcto. Creencias. Lo que yo creo. ¿Cuántas personas tienen creencias? El que no avanza no tranza. O el que tranza no avanza. A la mujer, ni todo el amor, ni todo el dinero. Son creencias. ¿Sí? ¿Qué creencias? La mujer solo sirve para la casa y para criar niños. Y esas creencias las adquirí ¿en dónde? En la escuela, en mis actividades sociales, en lo que dicen los compañeros, en los libros. Correcto. Son creencias. El ambiente de desarrollo, ¿dónde crecí? ¿Crecí en la zona más pobre o crecí en lugares ricos? ¿Soy de cuna humilde o soy de cuna pobre? Y así voy a ver la vida y así voy a ver las cosas que me pasan. Ambiente de desarrollo. Estuve en un hogar donde había golpes, discusiones, había malas palabras, habían cosas que no eran para mí buenas. Intereses. Y a través de la vida ya tenemos un interés, que para mí ¿qué es lo más importante? ¿El dinero o el amor? ¿Qué es más importante para mí? ¿La fama o la familia? ¿Qué es más importante para mí? ¿El trabajo o mi hogar? ¿Sí? Intereses, heridas. Cuando somos niños, y no solo cuando somos niños, también cuando somos jóvenes y en el transcurso de la vida, pero principalmente en los niños, las heridas pueden crear cicatrices y eso va a influir en mi vida. Heridas muy importantes como el abandono, la violencia, la ofensa. O sea, que me avergonzaste. ¿Cuántas veces te hemos avergonzado en la vida y eso nunca se te olvida? Y cuando ya eres grande, aún sigues pensando lo que te hicieron de joven o de niño. Y aquí quiero hacer un paréntesis para los padres. Tengan cuidado que lo que dicen con sus hijos, tengan cuidado cómo los tratan. Los hijos necesitan ser amados. Necesitan ser escuchados, necesitan ser guiados correctamente. Un joven, un niño necesita que su hogar sea un hogar donde encuentre protección, no violencia, donde encuentre el amor de sus padres, de sus hermanos, no odio, no soledad. Necesitan sentirse importantes, tomados en cuenta.
No necesitan regaños, golpes, malos ejemplos. Necesitan conducirlos. Si somos cristianos, hay que llevarlos a la iglesia, que lean Biblia, que nos vean orar, que nos vean leer la Biblia, que la Biblia las vean en mis manos, para que yo pueda decirles. Porque los niños necesitan realmente el amor de sus padres, necesitan la identidad de los padres para que ellos puedan desarrollarse correctamente. Y le digo a los niños y a los jóvenes que tienen también una gran responsabilidad, tienen que ser también merecedores del afecto y el amor de sus padres, tienen que ser responsables y actuar correctamente y no avergonzar a sus padres. Cierro el paréntesis. Entonces las heridas también. La educación, ¿qué educación tuve? La que me dio la calle, la que me dio una universidad, la que me dio un hogar cristiano. ¿Qué educación he recibido durante mi vida? Eso también va a influir para que yo valore cada una de las circunstancias que yo viva. ¿Correcto? Los valores en la vida son aquellos que he atesorado, es los que he estado acumulando durante toda mi vida. Y como dije, para mí vale más un auto, último modelo, ¿sí? Vale muchísimo más que comprar una casa. Me interesa más pasar sobre de las demás personas y ser yo el primero. Esos son valores, y no respetar, no amar. ¿Sí? Entonces los valores también me influyen en mis emociones. El ambiente donde crecí, como les dije hace rato, fue un ambiente de amor, de buen trato. ¿Me tomaron en cuenta o fue todo lo contrario? Toda suma de estas cosas van a influir en el momento en que yo me presento un estímulo, y el que va a determinar cómo voy yo a reaccionar. ¿Correcto? Pero esto realmente es importante que nosotros lo sepamos, porque vamos a tener que tomar una decisión. ¿Querer seguir viviendo así, como estamos viviendo con nuestras emociones, o empezar a administrarlas? Y a eso se los quiero leer para que no los aburra tanto. ¿Ok? Todo lo anterior, a ver, la siguiente. Todo lo anterior viene una pregunta. ¿Qué hacer cuando las emociones se descontrolan? Dios me dio las emociones para que yo sea feliz, para que yo disfrute. ¿Por qué se están descontrolando? ¿Qué tengo que hacer para evitar que me causen daño? Porque tarde o temprano las emociones van a afectar mi vida. ¿Qué tengo que hacer? Y esto, como les dije, hay que tomar una decisión. Si estoy viendo que mis emociones me están trayendo problemas en la casa, en el trabajo, con mis relaciones sociales, yo tengo que tomar decisiones. Cuando yo tengo una emoción que no es correcta o se está desbordando, intenta recordar tus virtudes y éxitos. Me estoy maltratando, estoy reaccionando mal y digo, bueno, ¿soy así? ¿Soy esta persona? ¿Qué virtudes tengo? ¿Qué virtudes y éxitos he tenido en la vida? ¿Y es para que yo me comporte de esta manera? Tengo que hacer un análisis. Cuando yo me dedique a pensar en esto, la emoción tiende a bajar. Empiezo a controlar. Distrae tu atención hacia un asunto concreto. Ya vieron a los niños cuando están llorando y están pataleando, le acercas una paleta y ¿qué pasa? Se tranquiliza, porque su atención ya está en la paleta, porque su atención ya está en el juguete o cualquier cosita. Pues está llorando, agarra la sonaja al bebé y le haces así.
¿Y qué hace el bebé? Se fija en la sonaja y se calma. Cuando nosotros distraemos nuestra atención ante un asunto concreto, por ejemplo, vamos a festejar el Día de los Enamorados, por ejemplo, no por San Valentín, sino por festejar que estoy enamorado. Y me pongo a planearlo, a recordar qué es lo que tengo que hacer, qué voy a comprar, y me distraigo. O sea, pongo mi atención hacia un proyecto concreto. O sea, si tengo yo algo pendiente por hacer que me interesa también, le pongo atención y me olvido de lo otro. Y empiezo a bajar y empiezo a poder a controlar mis emociones. Piensa en tu futuro más inmediato. ¿A qué se refiere? Estoy portándome de esta manera. Tengo que pensar a dónde me va a llevar esta forma de ser, esta forma de actuar. ¿A dónde me va a llevar? Quiero llegar a ese punto. Si sigo golpeando a mi esposa, tratándola mal, ¿a dónde me va a llevar? ¿Me va a llevar a un divorcio? ¿Me va a llevar a lastimarla? ¿Me va a llevar a consecuencias más altas? Tengo que ponerme a razonar. Y empiezo allá a bajarle y a controlar. Medita habitualmente. Tenemos que tomar un tiempo y meditar. Hay incluso programas o pequeños videos de meditación. ¿Sí? Sería bueno escuchar uno y relajarte y meditar. Eso va a hacer que baje también y empieces a poder controlar tus emociones. Date permiso para preocuparte más tarde. Dice preocuparte, no ocuparte. ¿Cuántas veces estamos preocupados por algo que ni siquiera ha llegado, ni siquiera vamos a ver si va a suceder? Tranquilo, preocúpate en otro momento. Ahorita, relax. Piensa en otras cosas. Ocúpate en otras cosas. No te sigas preocupando. Tienes que tomar la decisión. Piensa en lo peor que te puede pasar. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar a alguna persona? ¿Qué es lo peor que puede pasar? La muerte. Me puedo morir, es lo peor. ¿Esto me va a matar? ¿Lo que sucedió me va a matar? Estoy vivo. Puedo solucionar las cosas, puedo hacer las cosas mejor. ¿Quiero llegar a la muerte? ¿Quiero destruir mi vida? Vamos a poner a analizarlos. Estoy vivo, ya gané, tengo ganancia, esto no es lo que quiero. Escribe un diario de tus emociones, eso es muy interesante, muy bueno. Que cada quien sepa realmente qué está pensando, cómo está reaccionando. Haga un diario y analícelo. ¿Es lo que yo quiero? ¿Así quiero vivir? ¿Esto me está trayendo cosas buenas a mi vida? Hagamos un diario de qué es lo que está pasando. Me dijeron tal y resolví de esta manera. Pasó esto y hice tal cosa. Y así vamos haciendo un diario y empecemos a analizarlo. Tómate un respiro y un refresco. Voy a tomar una coquita light, ¿no? Voy a comerme un pastel, un cheesecake, un pastel de chocolate. Ya, voy a tomarme ese permiso. Le aseguro que después de un rato su emoción se va a controlar. Pero yo tengo que decidirlo. Decide tomar un respiro y un refresco para recuperar el autocontrol. Pero lo más importante, pide ayuda.
Encuentra el motivo de tus emociones. ¿Por qué estoy así? ¿Por qué causa me está pasando esto? Tengo que reflexionar. Encuentra el motivo de tus emociones para lograr el control. Si yo no sé por qué o no he analizado correctamente lo que estoy pensando, cómo estoy reaccionando, por qué lo estoy haciendo, voy a seguir así. Y la manera de que yo pueda controlarme es que yo detecte la causa, yo la analice, la acepte y yo decida corregirla. Pero definitivamente, al no conocer las causas, nosotros no podemos ni siquiera pedir ayuda a nadie. Si después de todo esto nosotros si nosotros no entendemos y no podemos controlar lo que nos está pasando, ¿sí? Tenemos que buscar ayuda. Correcto. Entonces, veamos qué dice. Perdón. Creo que lo tengo muy, muy cerca. Hay personas, incluyendo algunas cristianas, que se dan cuenta que hay ciertas actitudes que no son correctas, que no les agrada, ciertas situaciones que no están bien, ¿sí? Como comportamientos, decisiones, malas respuestas, hay odio, ¿sí? Hay situaciones de que las estoy cometiendo, las estoy haciendo, pero no sé por qué. ¿Por qué está pasando esto? ¿Sí? Dice, decisiones que les traen problemas que afectan a su familia, en ocasiones maltratan a sus familias. Algunas veces responden violentamente en determinadas circunstancias. ¿Cuántas veces una persona viene y te dice tal cosa, pero tú no estás de humor y contestas violentamente? O simple y sencillamente llegué y busqué la camisa blanca que tanto me gusta para este traje y no está. Y digo, ¿por qué no? Y armas un escándalo por simplemente una camisa. ¿Por qué está pasando eso? ¿No? En ocasiones maltratas a tu familia, algunas veces respondes violentamente en determinadas circunstancias, tienes ansiedad, depresión, amargura, algunas malas reacciones personales, caes en la fornicación, caes en el adulterio, caes en algún vicio, alguna adicción, pornografía, tabaquismo, alcoholismo, y sigues así. En ocasiones eres egoísta, tienes alguna adicción, eso ya lo comentamos, hasta el fumar. ¿Cuántas personas no pueden dejar el cigarro? Y sabemos que no debemos fumar, y seguimos fumando, nos aguardamos y fumamos y fumamos. Y no entienden por qué han tratado muchas formas de superar estas cosas y vuelven a caer en lo mismo. ¿A qué se debe? A que esas experiencias que hablamos, esos pensamientos, regresan a tu vida. Aunque eres cristiano, todavía te sientes mal, sientes que las cosas no están correctas, reacciones de determinadas formas, y dices, ¿por qué? Porque esos recuerdos, esas heridas, esas experiencias están bien ocultas en nuestra mente y no nos hemos dado cuenta y no la hemos podido limpiar, no las hemos podido sacar.
Son esas cosas que también a veces me gustan y no quiero entregárselas a Dios. O estoy luchando con eso. Todavía, sí, quiero vivir en la vida cristiana, pero con el otro pie en el mundo. Y me cuesta mucho trabajo. Entonces viene una pregunta. La siguiente. ¿Por qué las emociones muchas veces nos afectan negativamente, evitando que tengamos una vida plena y victoriosa, si Dios nos la dio para nuestro bien? ¿Por qué? La siguiente. Leamos Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. ¿Qué tenemos que transformar? Nuestra mente. Tenemos que limpiarlo. Cuando somos hijos de Dios, conocemos a Cristo, el Espíritu Santo me manda inmediatamente, Dios me manda inmediatamente el Espíritu Santo. Inmediatamente empiezo a estudiar la palabra de Dios. Y el poder del Espíritu Santo y la palabra de Dios van a hacer que yo pueda limpiar mi mente de la basura que he recibido durante toda mi vida antes de conocer a Cristo. Mentiras, enseñanzas del mundo administradas por el enemigo. La forma de vivir en la niebla, en la oscuridad, atrapados del pecado, de vicios. Todo eso estaba acá. Y cuando viene el Espíritu Santo, empieza a limpiar, empieza a sacar toda esa basura y empieza a entrar el Evangelio a mi vida. Y empiezo a ser otra persona. Pero siempre hay algo que yo guardo y eso no ha salido. ¿Correcto? Eso no ha salido. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para limpiar esa mente que sin que yo lo quiera o que sin que yo me dé cuenta me está afectando a mi vida? Pues tengo que acudir primero a la palabra de Dios. La siguiente. ¿Cómo administrar correctamente las emociones? Esto solo se puede lograr por medio de la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. No hay otra forma. La palabra de Dios tiene que entrar en mí. Es la única que me limpia, que saca esa basura del enemigo. Y para ello tengo que leer, pero no solo leer la Biblia. Muchas veces preguntamos, ¿cuántos capítulos leíste? 30. ¿Y qué aprendiste? ¿Qué estás viviendo? ¿La estás viviendo? ¿La estamos cumpliendo? ¿La estamos obedeciendo? ¿Estamos aplicando la palabra a mi vida? ¿O solo estoy leyendo la Biblia como una novela, como un cuento? Tengo que leer y vivir la palabra de Dios. Tengo que, en oración, estar en la presencia de Dios. Y ahí el Señor es cuando me empieza a dar esa sabiduría. Tenemos un tiempo de oración. Aquí no solo es orar como muchos hacemos. Despiertas en la mañana, Padre, gracias por estos nuevos días. Gracias, Señor, y bendice mi día. Me voy porque se me está haciendo tarde. Y te vas. En la hora de los alimentos le dices al Señor, Señor, gracias por estos sagrados alimentos. Gracias, Señor, y bendice a las personas que hizo estos alimentos.
y se acabó. Lo haces en el desayuno, lo haces en el almuerzo, lo haces en la cena. Llegas en la noche y le dices al Señor, gracias Señor, porque pues llegué a casa y me siento bien, pasé un buen día, gracias Señor, y voy a dormir porque estoy cansado. Y te duermes. ¿Esa es toda tu oración durante el día? Tenemos que tener un tiempo íntimo de oración con el Señor. Una cita, porque la oración es una cita de dos seres que se aman. Dios que me ama y que yo lo amo a Él. Yo me recuerdo cuando éramos novios, a mi cita de enamorado nunca faltaba. Llovía, había mucho calor o lo que sea, y yo iba a mi cita. ¿Por qué? Porque amaba a la persona a quien iba a ver. Y a veces nos quedábamos hasta horas y horas. ¿Qué tanto hablan?, me decían nuestros padres. Muchas cosas le decíamos. Porque no, iba yo a platicar, a orar, es externar lo que siento por esa persona y que lo que esa persona siente por mí. O solo íbamos a contar chistes con su novia. Cuando estaban en la cita de noviazgo, ¿qué decían? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, está nublado. Sí, bueno, creo que va a llover. Eso decían. O ibas a contarle, ganó el América, el equipo de fútbol de México. No, aquí iban a platicar lo que yo siento por ti, lo que tú sientes por mí, lo que yo quiero para nosotros dos. Es un tiempo de calidad entre dos personas que se aman. Así es nuestra oración con Dios. ¿Estamos orando de esta manera? Si no lo estamos haciendo, tenemos que tener un tiempo íntimo de oración. Tengo que alabar. Donde hay alabanza, el enemigo sale corriendo. Tengo que poner de alabanzas en mi casa, en mi hogar, en mi trabajo. Tengo que darle honra al Señor alabándolo. Dar el control de tu vida al Espíritu Santo. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo te dice, haz esta cosa? Y tú le dices, mañana. No creo que sea el Espíritu Santo. Creo que es un deseo nada más. Lo dejo para después. ¿Cuántas veces no escuchamos ni obedecemos al Espíritu Santo? Tenemos que entregarle la vida, el control de mi vida al Espíritu Santo. Dejarme guiar por Él y obrar como Él me dice. Discipulado. Hay que discipularse. Hay que aprender la palabra de Dios. Hay que entenderla. Si yo no entiendo la palabra de Dios, no tiene efecto en mi vida, porque no sé qué es lo que estoy haciendo. Tengo que aprender día a día, tengo que discipularme, estar creciendo en la palabra, ¿sí? Y tener la oportunidad también de discipular a otras personas. Tengo que asistencia constante a la iglesia, servir en algún ministerio, evangelizar. Tengo que estar sirviendo, tengo que estar yendo. A veces voy a la iglesia, pasan 2 semanas, no voy, si voy, no voy, y de una manera intermitente. No, hay que estar constantemente yendo a la iglesia, constantemente sirviendo en un ministerio, constantemente hablando de Dios a otras personas. De esa manera empiezo a limpiar la mente, empieza a salir la basura que el enemigo ha puesto en mi mente, va saliendo. Pero si aún así no se logra, sigue la persona con sus actos, pues tiene que pedir ayuda. ¿A quién? A su pastor. Su pastor es la persona más capacitada y el que más quiere que nosotros seamos mejores y más semejantes a Cristo. El pastor es aquella persona que con amor, porque tiene una obligación,
Tiene un compromiso, tiene que rendir cuentas de las almas que el Señor le puso para que cuide. Entonces el pastor no se va a burlar de ti, no se va a asustar. ¿Saben cuántas cosas ha escuchado un pastor? ¿Cuántas cosas ha tenido que ver, que intervenir, que arreglar? Y el pastor no quiere que te vayas, quiere que te quedes, pero que te quedes bien. Entonces el pastor es la persona adecuada de darte consejería. Bueno, pues es que me da pena el pastor, pero el consejero, voy y hablo como un consejero bíblico, que me diga, que me enseñe, que me aclare las dudas, que detectemos ese problema. Pero si ni aún así, es cuando tenemos que acudir a un experto, a un profesional de la salud que trate con el alma, que empiece a detectar, que utilice la herramienta de la psicología para detectar el problema, para saber exactamente qué es lo que tienes, qué es lo que estás pasando, y utilizar la palabra de Dios como herramienta para que limpie totalmente la basura que tenemos aquí adentro, que nos está perjudicando. Utilizar en la terapia la palabra de Dios, principios. ¿Ya perdonaste? ¿Ya amaste? ¿Eres egoísta? ¿Eres orgulloso? Todo eso empezar a limpiarlo con la palabra de Dios. Y ese es el objetivo de la clínica del alma. La clínica del alma tiene como objetivo empezar, no es una persona, la clínica del alma no es una persona, no es una organización, la clínica del alma es un ministerio. Y en ese ministerio queremos que ese ministerio esté, si es posible, en cada iglesia. Este ministerio quiere enseñar y mostrar, ¿sí?, que la ciencia no está peleado con la fe. La ciencia ayuda a la fe. Yo siempre he pensado en el apóstol Pablo, cuando tenía el aguijón y le pidió a Dios que se la quitara. ¿Qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia. O sea, vas a tener esa enfermedad, vas a tener que acudir con un médico. Por eso creó la ciencia el Señor. El Señor permitió la ciencia. ¿Para qué? Para que aquellos que no tienen fe puedan curarse, puedan tratarse. Y para los que tienen la fe, Dios puede sanar inmediatamente. Pero también a veces Dios tiene un propósito. Necesitas tratar. Dios quiere tratar contigo. Dios quiere que tengas esa enfermedad para equilibrarte y, como dijo el pastor Melvin, para que te des cuenta que eres ser humano y que tú puedas depender de Dios. Ese es el objetivo. El objetivo de Clínica de Alma es arrebatarle al mundo la ciencia y traérselo a la iglesia, porque la ciencia la creó Dios, y que la iglesia pueda disfrutar de la ciencia. Por eso es momento de que le arrebatemos al mundo la psicología y que la empecemos a usar para limpiar nuestra alma, donde ahí está mente, emociones y voluntad. Para que yo tenga una buena decisión, tengo que tener buenas emociones. Y para que yo tenga buenas emociones, tengo que tener una mente sana y limpia. Gracias, hermanos, por su tiempo. Y si alguien... Gracias. Gracias. Quiero nada más hacer una oración. Si alguien está viviendo o siente que en su vida hay
emociones que nos están afectando negativamente, allí vamos a levantarnos todos de pie, vamos a ponernos de pie. Ahí todos de pie, ahí en secreto, pidan al Señor que les dé esa fortaleza para poder ser libres de esas emociones. Amado Padre Celestial, en este momento, Señor, estamos aquí reunidos todos, escuchando lo que tú nos quieres decir, Señor. Gracias. Sabemos que todos tenemos emociones, Señor, y luchamos con ellas. Yo te pido, Padre, que escuches las oraciones de cada uno de mis hermanos y ayúdalos. Dale sabiduría, dale revelación, Señor. Ayúdalos a poder terminar con esas emociones que les están dañando, Padre Santo. Tú eres bueno y tú quieres un pueblo sano, Señor. Tú hiciste la ciencia para nosotros, Padre Santo. Yo te pido que hagas una obra poderosa en la vida de cada uno de mis hermanos. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Continuemos con el programa.